Ella brillaba, porque apagaba mi luz. Durante años admiré su resplandor sin darme cuenta de que lo sostenía a costa de mis silencios, mis renuncias y mis heridas. Solo cuando entendí que mi luz valía por sí misma descubrí que su brillo no era real, sino el reflejo de lo que me arrebataba. Era un espejismo deslumbrante, uno que me había costado el alma entera, y esta es la historia de cómo dejé de ser su sombra para convertirme en mi propio sol. Todo comenzó como empiezan las mejores historias, o al menos eso creía yo, con una fascinación casi hipnótica. La conocí en una tarde de otoño, cuando las hojas caían con la misma facilidad con que yo caería después por ella. Tenía una risa que parecía llenar cualquier habitación y una seguridad que yo anhelaba con cada fibra de mi ser. Caminaba por el mundo como si le perteneciera, y yo, que siempre me había sentido un inquilino pidiendo permiso, quedé cautivado. Al principio, su luz me calentaba, me hacía sentir visible. Cuando estaba con ella, las miradas se volvían hacia nosotros, o más bien hacia ella, y yo me sentía afortunado de estar en su órbita. Me presentaba a sus amigos con un orgullo que me inflaba el pecho. Esta es mi persona especial, decía, y yo le creía. Creía que era especial para ella, sin darme cuenta de que solo era especial en la medida en que complementaba su grandeza. Pintaba en mis ratos libres, lienzos llenos de colores que eran mi único lenguaje verdadero. Al principio, le encantaba. Se sentaba a mi lado, observando mis manos moverse, y decía que mi talento era un don. Pero sutilmente, el apoyo se convirtió en consejo, y el consejo en crítica. ¿No crees que ese azul es demasiado triste? Deberías usar colores más vivos, como yo, sugería, y yo, ansioso por complacerla, por mantener esa aprobación que tanto necesitaba, cambiaba el azul por un amarillo brillante que no sentía mío. Mis amigos, los de toda la vida, empezaron a notar el cambio. ¿Ya no vienes a las reuniones?, me preguntaban. Y yo inventaba excusas, porque la verdad era demasiado difícil de admitir, a ella no le gustaban. Decía que eran demasiado simples, que no entendían nuestra conexión. Y yo, en mi ceguera, me alejé, convencido de que nuestro universo para dos era superior a cualquier amistad terrenal. Creé un santuario para ella, donde cada detalle estaba diseñado para su comodidad y su felicidad, sin darme cuenta de que me estaba quedando sin espacio para mí. El primer quiebre, la primera fisura en el cristal perfecto que yo había construido, llegó de forma inesperada. Había recibido una pequeña mención de honor en una galería local por una de mis pinturas, una de las pocas que había hecho en secreto, con los azules tristes que tanto amaba. Estaba eufórico, era la primera vez que mi arte era reconocido públicamente. Corrí a contárselo, esperando ver en su rostro el mismo orgullo que sentía yo. Pero en lugar de eso, forzó una sonrisa y dijo, «Oh, qué bien, cariño. Es adorable que tengas tus pequeños pasatiempos». Pequeños pasatiempos. Esa frase se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Mi pasión, mi alma volcada en un lienzo, reducida a un pasatiempo adorable. Esa noche, por primera vez, sentí un frío que su presencia no podía calentar. A partir de ahí, las fisuras se multiplicaron. Cada vez que yo expresaba una opinión propia que contradecía la suya, ella arqueaba una ceja y decía con una dulzura venenosa, siempre tan dramático, ¿no te das cuenta de que solo quiero lo mejor para ti? Si intentaba recuperar una vieja amistad, me acusaba de no valorar nuestro tiempo juntos. Si tenía un éxito en el trabajo, encontraba la manera de minimizarlo, comparándolo con algún logro suyo, siempre más grande, siempre más brillante. Empecé a hablar en susurros, a caminar de puntillas por mi propia vida. Dejé de pintar. Los lienzos acumulaban polvo en un rincón, mudos testigos de mi rendición. Mis silencios se hicieron más largos, mis sonrisas más tenues.
Me convertí en un experto en anticipar sus necesidades, en leer sus estados de ánimo para evitar cualquier conflicto. Mi único propósito era mantenerla feliz, porque su felicidad era el sol que iluminaba mi mundo, un mundo que, sin saberlo, se había vuelto oscuro y pequeño, limitado a los contornos de su sombra. Ella brillaba más que nunca, alimentada por mi energía, por los pedazos de mí que yo le entregaba voluntariamente cada día. Y yo, mientras tanto, me desvanecía. Llegué a tocar fondo el día de mi cumpleaños. No esperaba una gran fiesta, ya no me quedaban amigos para invitar. Pero esperaba, quizás, un momento para nosotros, un reconocimiento de mi existencia. En lugar de eso, ella había organizado una cena con sus socios de negocios, una oportunidad para que ella brillara. Y yo estaba allí, a su lado, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, el accesorio perfecto. En un momento de la noche, uno de los socios me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera abrir la boca, ella intervino con una risa cantarina: «Oh, él es mi ancla, me mantiene con los pies en la tierra mientras yo conquisto el mundo». Todos rieron, una risa amable que a mí me sonó a sentencia. Ancla. Algo pesado, inmóvil, que frena el avance. Esa noche, al volver a casa, me miré en el espejo y no me reconocí. Vi a un extraño con los ojos vacíos, un fantasma habitando mi cuerpo. La casa estaba en silencio, ella se había quedado celebrando su éxito. Y en esa soledad abrumadora, el silencio no fue vacío, sino ensordecedor. Me gritó todas las verdades que había ignorado, me mostró todas las renuncias que había hecho pasar por amor. Me sentí roto, despojado de todo lo que una vez fui. Mi luz no solo se había apagado, sentía que nunca había existido, que solo era un trozo de carbón destinado a arder para que su diamante pudiera resplandecer. Me senté en el suelo del estudio, rodeado de mis lienzos en blanco. Lloré. Lloré por el artista que había abandonado, por el amigo que había perdido, por el hombre que había dejado de ser. Era una desesperación pura, una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. Era la sensación de haber apostado todo a un solo número y ver cómo la ruleta se detenía justo en el de al lado. Impotente, traicionado y, lo que era peor, cómplice de mi propia anulación. En el punto más bajo de mi desesperación, cuando la oscuridad era casi absoluta, ocurrió algo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana, con quien apenas hablaba. Era una foto antigua, de nosotros dos de niños, yo con la cara manchada de pintura y una sonrisa inmensa. El texto decía: encontré esto y me acordé del niño que quería pintar el cielo. Espero que siga ahí dentro. Ese mensaje fue como una cerilla encendida en la negrura de una cueva. No fue un incendio, ni siquiera una llama, solo una chispa. Pero fue suficiente. Al día siguiente, con los ojos hinchados y un nudo en el estómago, hice algo que no había hecho en años. Le dije no. Ella quería que la acompañara a otro evento, otro escenario para su lucimiento. Y yo, con una voz que apenas reconocí como mía, temblorosa pero firme, dije: no, hoy no puedo. La sorpresa en su rostro fue seguida por una ira fría. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Qué es más importante que esto? Y por primera vez, tuve la respuesta. Yo, dije. Y en ese instante, el hechizo comenzó a romperse. Esa pequeña victoria me dio el coraje para dar el siguiente paso. Saqué un lienzo, uno pequeño, y desempolvé mis pinceles. Mis manos temblaban, torpes por la falta de uso. No intenté pintar el cielo. Pinté una mancha oscura, un nudo de negro y gris, el color de mi desesperación. Y luego, en el centro, un diminuto punto de luz, el recuerdo de la chispa. No era una obra maestra, pero era mía. Fue un acto de rebelión, un grito silencioso.
Empecé a reconstruirme pieza por pieza. Volví a llamar a mis viejos amigos. Fue humillante tener que explicar mi ausencia, pero para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntas, solo con un "te hemos echado de menos". Cada conversación, cada risa compartida, era como una bocanada de aire fresco después de años de asfixia. Recuperar mi voz fue lo más difícil. Estaba acostumbrado a medir cada palabra, a filtrar cada pensamiento. Empecé a escribir un diario, a volcar en él todo lo que no me había atrevido a decir. Leía las páginas y veía el patrón, la lenta erosión de mi identidad. Y con la comprensión llegó la determinación. El proceso fue un ascenso lento y doloroso. Hubo días en los que su influencia, su voz en mi cabeza, me hacía dudar. ¿Quién eres tú sin mí?, parecía susurrar. Tuve que aprender a responderme a mí mismo. Soy el hombre que ama los azules tristes. Soy el amigo que disfruta de una conversación simple. Soy el artista que encuentra belleza en la melancolía. Soy más que un ancla. Soy un barco entero. La confrontación final no fue una explosión, sino una implosión silenciosa. Ella notó el cambio, por supuesto. Mi nueva independencia la descolocaba, la privaba de su fuente de energía. Intentó todas sus tácticas, la culpa, el encanto, la ira, la victimización. Pero ya no funcionaban, porque yo ya no necesitaba su luz para verme a mí mismo. La vi una última vez en una cafetería, el mismo lugar de nuestra primera cita. Había ido a recoger mis últimas cosas de la casa. Me miró, y por primera vez, vi más allá del resplandor. Vi a una persona profundamente insegura, alguien cuyo brillo dependía por completo de la admiración de los demás, de la opacidad de quienes la rodeaban. Has cambiado, dijo, y no era un cumplido. No, respondí con una calma que me sorprendió. He vuelto. En ese momento, entendí la verdad más profunda. Su brillo no era real, era un fuego fatuo, un reflejo de las luces que robaba. El verdadero sol no necesita apagar otras estrellas para lucir. Simplemente, es. Y yo, por fin, me sentía en paz con mi propia luz, aunque fuera más suave, más íntima, pero auténtica. Había completado mi viaje no hacia el éxito o la venganza, sino hacia la redención personal. Mi lección, la que me costó el alma y me la devolvió más fuerte, no fue sobre ella. Fue sobre mí. Sobre cómo permitimos que otros definan nuestro valor, sobre cómo a veces confundimos la sombra con el refugio. El dolor fue mi maestro, la soledad mi crisol. Y aprendí que la luz más importante no es la que nos ilumina desde fuera, sino la que arde, tenaz e inextinguible, en nuestro interior. Si alguna vez te sientes así, si sientes que tu color se desvanece para que el de otro sea más brillante, recuerda esto, tu luz es tuya por derecho. No es un regalo que alguien te concede, ni una mecha que otro pueda apagar a voluntad. A veces, el acto más valiente es simplemente negarse a vivir en la oscuridad. A veces, para encontrar tu propio resplandor, primero debes alejarte de los eclipses. Tú también puedes. Tú también tienes un cielo que pintar, con tus propios colores, y créeme, vale la pena cada pincelada.